Tengo que hacer una confesión a los seguidores de este canal y es que he estado últimamente viendo películas sucias. Saludos, amigos de Crónicas de Cine. Recientemente he visto The Shrouds, Los Sudarios, la última de David Cronenberg. Los Sudarios sería su título, su traducción al español. No sé si la película tiene un título español oficial, pero bueno, esa sería su traducción. Los Sudarios. La película me ha gustado, me ha gustado genuinamente. De hecho, la tengo entre las que más me han gustado de David Cronenberg, director que nunca ha sido realmente santo de mi devoción, nunca he tenido una gran relación con él. Pero bueno, dentro de sus películas, las cuales aprecio, y bueno, vamos a hablar largo y tendido de ellas, la tendría esta entre las que más me han gustado. La película me ha tenido, de hecho, cavilando sobre ella muchas horas después de haberla visto. De hecho, me sorprendí un par de días después, todavía dándole vueltas y dándole el coñazo a todo el mundo con el que me cruzaba acerca de ella y a nadie le interesaba. Así que, bueno, de alguna manera, para superar esas frustraciones, para lo que estoy haciendo este vídeo, para hablar de The Shrouds y ya de paso, o para enmarcarlo todo, y para enmarcar la película y aclararme un poco las ideas acerca de Cronenberg, pues vamos a hacer este vídeo comentario. La película me ha interesado tanto como para reactivar o para darme las ganas necesarias, las fuerzas necesarias como para volver a ver algunas películas de Cronenberg que tenía pendientes de revisión. Hay películas de Cronenberg que no veía desde hacía 30 años. Cronenberg lleva 50 haciendo cine. Y bueno, también de paso ya me he puesto a ver las que me faltaban por ver de Cronenberg. De hecho, he descubierto una que no sabía que existía, que es Fast Company. Una peli de carreras que hizo justo antes, en el 81, justo antes de Cromosoma 3. La hizo, de hecho, es una película un tanto alimenticia. La hizo para conseguir la financiación suficiente para hacer The Brood, Cromosoma 3 en España. Las estrenó ese mismo año. La película es un Cronenberg menor en cuanto a que no responde a lo que Cronenberg da en todas sus películas, salvo en esa. Si bien, dentro de que es una película de carreras, atípica dentro de la filmografía de Cronenberg, bueno, pues podemos ver en ella sus obsesiones de alguna manera. Pues es una película de carreras, pues la colaboración, la fusión entre el hombre y la máquina, sus peligros, cómo la máquina transforma al piloto a medida que el piloto se integra con la máquina. Bueno, todo eso está de alguna manera en Fast Company, si bien podemos decir que es un Cronenberg menor, un Cronenberg muy sui generis. Y la he descubierto ahora y os digo, llevo toda la vida hablando de cine con todo el mundo y nadie me había hablado nunca de esta película, o si había oído hablar de ella, por alguna razón no la había no la había integrado, no la había fijado en mi memoria, probablemente por lo que tiene de Cronenberg menor. Bueno. Mi relación con Cronenberg nunca ha sido especialmente fluida, siempre ha sido una relación un tanto elusiva, un tanto elíptica, un tanto irregular. Incluso cuando de chavalillo disfrutaba del gore, y yo he visto muchísimas veces La Mosca, siempre ha sido la película que más me ha gustado de David Cronenberg. Probablemente sea también la película, no es casual que sea la película que más invierte en las emociones del personaje protagonista, de los personajes protagonistas y del espectador. En ese sentido, no es un Cronenberg al uso, también es un Cronenberg muy sui generis, en tanto que nos implica emocionalmente muchísimo La Mosca, lo que no es normal en el cine de Cronenberg. Pero bueno, ya digo que incluso cuando disfrutaba de su gore, del gore de David Cronenberg, toda la primera mitad de su filmografía podríamos enmarcarla, salvo alguna excepción, dentro de lo que podríamos etiquetar, ya digo, como gore. Incluso cuando veía sus primeras, Shivers, The Brood, esas primeras películas, Scanners,
Siempre había algo que me molestaba de las películas de Cronenberg. Siempre había algún punto de incomodidad en sus películas. Uno nunca está del todo cómodo viendo las películas de Cronenberg. Hace poco me dijo un amigo que era como estar viendo una película sentado en el trono de hierro. Si te sientas de esta manera, pues se te clava un hierro por aquí, y si reconfiguras tu posición, pues ahora se te mete otra cosa por aquí que no debería. Y así es como uno ve las películas de Cronenberg, y como a él le gusta que veas sus películas, como al propio Cronenberg le gusta que veas sus películas. A él no le gusta que estés especialmente cómodo sentado viendo su película. David Cronenberg siempre gustó de molestar, de epatar a su público. Su primera película estrenada comercialmente, Shivers, Vinieron de dentro de, en su título español, de 1975, llegó a ser sujeto de debate en el Parlamento por el escándalo que se montó, no tanto por su estreno como por su éxito. Fue la película más taquillera del año, fue la película más rentable de la historia del cine canadiense. Y llegó a ser sujeto de debate en el Parlamento precisamente por lo que tenía de subvencionada. Si un grupo parlamentario llegó a cuestionarse si merecía la pena tener un sistema de subvenciones públicas al cine, si el resultado iba a ser una película como esta ópera prima de Cronenberg. Tenía 2 mediometrajes anteriores, pero bueno, su primera película estrenada en salas es Vinieron de dentro de. Y ya digo, esa reacción no es para nada casual, no es para nada colateral, es exactamente lo que quería David Cronenberg. David Cronenberg, sobre todo el cine de sus inicios, de la primera mitad de su filmografía, es un cine de higadillos, es un cine de vesículas, es un cine de páncreas, es un cine de procesos tumorales, de parafilias, de degeneraciones, de aberraciones genéticas, de carne en descomposición, de procesos de fermentación. Estoy tratando de evitar activamente la palabra gore, porque creo que la palabra gore es la expresión más superficial de lo que hacía David Cronenberg en aquellos años en los que se le llamaba gore con total naturalidad. Ya digo, en aquellos años de videoclub, pues probablemente estaba en la sección de terror, pero si la sección de terror tenía una subsección de gore, ahí es donde estaban las películas de Cronenberg normalmente. Cosa curiosa, por otro lado, porque las películas de Cronenberg nunca han dado miedo. No es miedo lo que dan las películas de Cronenberg. Pero bueno, en aquellos años se utilizaba la palabra gore, que probablemente era una solución rápida para decirte que en las películas de Cronenberg quedaban mucho asco. Lo cual era verdad. Más fortuna ha terminado haciendo para definir las películas de Cronenberg la palabra body horror. Últimamente se ha puesto muy de moda ese término, está muy manoseado. Ahora todo el mundo quiere encontrar body horror por todos lados. Sobre todo con la cinefilia tuitera. Pero bueno, que por otro lado, el término body horror tiene muchos años. Lo acuñó en 1983 un crítico, Philip Brophy, para la revista Screen, para hablar precisamente, para tratar de acotar ontológicamente un cine de horror que se estaba haciendo en aquellos años. Cita textualmente en ese artículo La Matanza de Texas, Dawn of the Dead, Zombie 2 de Lucio Fulci. De Cronenberg citaba 3, citaba Cromosoma 3, o sea, The Brood, citaba Scanners y citaba Videodrome. O sea que cuando se acuñó el término body horror, que luego hizo fortuna, se acuñó citando sobre todo películas de David Cronenberg. No es nada extraño, es lo más normal del mundo. Y ya digo que ni siquiera cuando yo me acercaba con alborozo, con gozo, a ver películas gore, cuando volvía del videoclub corriendo con películas bajo el brazo, ya sabiendo exactamente cuál iba a ver directamente nada más llegar a casa, se empezaban muchas veces mis fines de semana, cuando era chavalillo. Incluso cuando me acercaba con gozo a que me agredieran la sensibilidad de esa manera, incluso ahí no me sentía
del todo a gusto con las películas de Cronenberg. No eran nunca realmente satisfactorias. Porque el gore de Cronenberg no estaba ahí solo cuando veíamos higadillo, cuando veíamos páncreas, cuando veíamos vesícula. Incluso cuando no había vísceras en pantalla, seguía dando asquito todo. Había un gore sistémico en el cine de Cronenberg, un gore cromático. Había un gore fotográfico, un gore gramatical. Estaba en la manera en que Cronenberg dirigía a sus actores, cómo escribía, dónde colocaba la cámara. Había un gore de casting también. Los actores de Cronenberg suelen ser gente de físico inquietante, de físico extraño. Jeremy Irons, James Woods, Robert Pattinson, Viggo Mortensen, Jude Law, Christopher Walken, por Dios. Todos ellos son muy grimosos. ¿Son atractivos? Sí. ¿Pueden explotar fácilmente una belleza formal? Muy probablemente. Quitando al James Woods. Pero todos ellos, incluso Viggo Mortensen, por mucho que haya hecho muy bien de Aragorn, que es un héroe puro, incluso Viggo Mortensen, es muy fácil encontrarle un punto grimoso, un punto visceral a su cara, a su físico. David Cronenberg siempre se comunica con el espectador a través de la repugnancia, a través de la grima, que son las expresiones más físicas, las más corporales de la angustia. Y este es un concepto del que vamos a tener que tomar nota porque volveremos después. Porque esa manera de comunicarse con el público a través de la grima, de la repugnancia, de la angustia, distingue a David Cronenberg de casi cualquier otro cineasta. Vamos a compararlo con Spielberg. Spielberg se comunica con el espectador a través de las emociones. Cuando le han preguntado no hace mucho acerca de, venga, en una palabra, ¿qué es el cine? Y entonces Spielberg responde, en una entrevista muy famosa, responde, en una palabra no, en tres. Emociones, emociones y emociones. Es a través de las emociones como se comunica Steven Spielberg con el público. Y Steven Spielberg como paradigma del director modélico. Casi todos los directores de cine, salvo alguna excepción, tratan de comunicarse con el espectador a través de las emociones. Y como tal, Steven Spielberg es el anfitrión perfecto, ¿vale? Es el que te recibe en la puerta de su película, te recoge el abrigo, te saluda, es muy agradable, te presenta a su familia, te presenta a los otros invitados a esta velada, todos muy agradables, muy interesantes, un entorno, una casa muy bonita, muy interesante, un buen vino, una buena cena, variada y rica, bien cocinada, con gusto, con criterio, la conversación muy fluida, muy bien. Luego una charla de sobremesa con un buen licor. Cuando te vas de allí dices, joder, qué planazo, qué maravilla, hay que volver. Ese es el cine de Steven Spielberg y ese es el modelo al que quieren parecerse casi todos los directores de cine. Todos quieren que tú te sientes a ver su película de la manera más fluida posible, que estés pendiente exactamente de lo que está pasando en la pantalla, y para eso lo que necesitas es tener perfectamente cómodo siempre al espectador. David Cronenberg es todo lo contrario. David Cronenberg te quiere incómodo. Ya he hablado antes del Trono de Hierro. David Cronenberg quiere que estés continuamente saliendo de la ficción diciendo ¿pero qué estoy viendo? Y luego volver a redoblar la jugada y que digas, pero ¿de verdad? Sigo viendo esto. Eso, ya digo, distingue a Cronenberg de casi cualquier otro cineasta. De hecho, en sus películas no hace calor, no es un sitio donde uno diga, intuitivamente quiero volver. En sus películas hace un frío existencial, hace un frío moral, incluso, porque David Cronenberg nunca hace un cine moral, siempre hace frío moral en sus películas. Y por eso nos parece tan contraintuitivo el cine de Cronenberg, entre otras cosas, porque ese frío moral
es contrario a cómo entendemos el mundo. Los seres humanos estamos hechos para aplicar moralidad a lo que vemos. Incluso viendo un documental de animales, no podemos evitar tomar partido ante lo que estamos viendo, ante ese conejo que huye del lobo. Queremos que se salve el conejo y que el lobo pierda. Y cuando vemos que el león mata a las crías de la leona para aparearse con ella, no podemos evitar tomar partido ante lo que estamos viendo y le aplicamos moral, y no la hay. No hay moral, los animales no tienen raciocinio, no se mueven por el raciocinio y por tanto carecen de moral. Pero nosotros no, y no podemos evitar aplicarlas a las cosas, incluso cuando después decimos no tiene sentido que apliques moral a esto, pero en el momento es muy difícil, sobre todo ante un estímulo audiovisual tal y como el cerebro recibe el estímulo audiovisual, nos es imposible no tomar partido. Y eso también es parte de lo que hace muy especial el cine de Cronenberg, porque Cronenberg se ocupa activamente de no tomar partido. Se ocupa activamente de mostrarnos aquello que nos muestra un documental de animales sin tomar partido. Y esa orfandad moral, ese vacío moral nos deja muy desvalidos. Y como no podemos evitar tomar partido ante lo que estamos viendo en un entorno normal, David Cronenberg nos mete en un entorno anormal, nos mete en un entorno extraño y pone a prueba nuestra capacidad para aplicar moral a lo que estamos viendo. ¿Quién obra bien? ¿Quién obra mal? Muchas veces la moralidad en las películas de Cronenberg es una moralidad abstracta, es una moralidad muy difusa, es una moralidad muy líquida, como se dice ahora mucho. Esa orfandad moral ante lo que estamos viendo y ese frío moral que sentimos cuando nuestro narrador no nos está dirigiendo moralmente, es toda una lección sobre nosotros mismos, que por mucho que a mí David Cronenberg me pueda disgustar ideológicamente, porque es un posmoderno, es un mayo 68ista, creo sinceramente que todo lo que promovían, todo lo que proponían esos mayos 68istas es lo que ahora nos está explotando en la cara y nos está destruyendo como sociedad, o por lo menos es la última forma que toma aquello que nos está destruyendo como sociedad a día de hoy. Pero mira, aquí no estamos para hacer activismo y aquí no estamos para hacer filas en el ejército de los buenos contra el ejército de los malos. Aquí estamos para extraer verdad del cine, y lo que hace David Cronenberg cuando nos convierte en huérfanos morales de su película es hacernos ver una lección sobre nosotros mismos, sobre cómo estamos muy acostumbrados a ser dirigidos moralmente y a dejar que sean otros los que nos dirigen moralmente. Y eso nos lo enseña sus películas. Lo cual, ya solo por eso, merece una mención. Desde luego, un minuto de Cronenberg no hace falta ni un minuto de Cronenberg para ver que no es un cineasta normal. De hecho, ni siquiera es un cineasta vocacional. David Cronenberg no quería ser cineasta. No hay cine por el cine en las películas de Cronenberg. No es como las películas de Spielberg o las películas de Hitchcock o las películas de Scorsese, que son cine por el cine. Es el amor del cine, es la necesidad de hacer cine. Y es cine por el cine. En Cronenberg no es cine por el cine. El cine de Cronenberg es un medio para trasladarnos otra cosa, para trasladarnos una idea. Ni siquiera es para trasladarnos una historia. David Cronenberg no es un
virtuoso de la trama o del suspense o de la progresión dramática o de la tensión dramática. David Cronenberg nos suele exponer un escenario que ha ideado en su cabeza y una vez expuesto de una manera interesante, pues de una manera fiel a sus principios, a sus postulados, a lo que nos quiere comunicar realmente. Una vez que ha mostrado todo ello y lo ha propuesto, la película se acaba y ya está. Paradigma es Videodrome, por ejemplo. Película que no tiene trama. La película empieza, el protagonista quiere saber una cosa, a medida que va tirando del hilo se va enterando de lo que pasa y cuando ya no hay nada más que tirar, pues ya se acaba la película y ya está. De hecho, David Cronenberg ni siquiera quería ser cineasta de pequeño. David Cronenberg quería ser escritor. De hecho, quería ser escritor incluso cuando estrenaba sus primeras películas, él quería ser escritor. Para que por avatares de la vida, pues llegó a entender que le era más fácil hacer una película y que alguien la viera a que él escribiera un libro y que alguien lo leyera. Y por eso se hizo cineasta, porque encontró que le era más fácil llegar al público a través del cine que a través de la literatura. De hecho, es revelador en grado sumo, no se puede exagerar lo importante que es que su referente básico cuando empezó a hacer cine no era, ya digo, ni Hitchcock, ni Scorsese, ni el otro, ni el de más allá, era Isaac Asimov. Isaac Asimov, de entre todos los escritores del mundo, él siempre decía que su preferido era Isaac Asimov. No solo porque le gustaba mucho la ciencia ficción, Isaac Asimov es un puntero, referente básico de la ciencia ficción, es un padre de la ciencia ficción, pero es que Asimov tampoco era literatura por la literatura, ni era Asimov exactamente un maestro del suspense o de la progresión dramática, o de la tensión o de la construcción de personajes, para nada. Asimov, lo mismo que David Cronenberg, utiliza el cine para llegar a comunicarnos sus ideas. Asimov utilizaba la ciencia ficción y utilizaba la ficción incluso, el soporte novelístico como medio para trasladarnos, para exponernos. Asimov, de hecho, siempre ha sido un escritor tremendamente expositivo. Sus relatos y sus novelas son casi todo exposición. Y siempre ha utilizado sus novelas y la ficción y la ciencia ficción para exponernos sus postulados científicos, sus postulados intelectuales, sus postulados filosóficos, para explicarnos sus ideas, para explicarnos los escenarios que le vuelan por la cabeza, para especular, para expresarnos sus proyecciones científicas, para expresarnos sus miedos, para expresarnos a dónde deberíamos ir, a dónde no deberíamos ir. Y mucho de eso hay en el cine de David Cronenberg. David Cronenberg es un maestro de la exposición, es un virtuoso incluso de la exposición. Eso que nos irrita tanto en tantas películas y que tanto nos estropea la experiencia cinematográfica al uso, que es la exposición mal implementada. David Cronenberg está haciendo exposición continuamente. Y lo sabe hacer de manera interesante, o por lo menos sabe hacer que encontremos interesante aquello que nos está exponiendo, ¿vale? Porque no se está estropeando ninguna experiencia inmersiva. De manera que puede ser expositivo todo lo que quiere. De hecho, lo es siempre en todas sus películas. Es muy expositivo y no importa, porque no nos está rompiendo ninguna inmersión. David Cronenberg es un virtuoso de la exposición. En cuanto a lo puramente cinematográfico, en cuanto a lo visual, en cuanto al lenguaje de la cámara o del montaje, nunca vamos a ver a un Cronenberg alardeando estilísticamente o formalmente. David Cronenberg es un cineasta muy funcional. Quiere mostrar una máquina de escribir, ¡pum! Plano de la máquina de escribir, fuera. Quiere mostrar un cenicero, ¡pum! Plano de un cenicero. Nada de ligarlo con otro plano, y al cenicero va a la mano y de la mano al cigarro y del cigarro al escritor. Nada de eso. Nada de eso en absoluto. Nada de relacionar los objetos con el fondo, salvo excepciones, por supuesto. Hay momentos, picos, en los cuales sí quiere ser muy expresivo y sabe serlo perfectamente. Bueno, por ejemplo, el final
de Inseparables, con ese Jeremy Irons en una cabina telefónica y de fondo vemos una iglesia rodeada de edificios, cercada incluso de edificios más modernos, mucho más modernos que esa iglesia. Eso es donde se bañan normalmente todos los directores y donde Cronenberg, pues, cuando quiere hacerlo lo hace, pero no es el medio. Quiere que cuando ocurra eso sea un pico de estilo y de adrenalina cinematográfica. El resto del tiempo es un tipo realmente funcional. Que ya digo que tiene momentos muy cinematográficos, muy visuales, muy cinematográficos en Videodrome. Ese momento en que la pantalla se come a James Woods es absolutamente cine, es puro cine. O ese Traveling the Crash, cuando Elias Koteas está describiendo el accidente de James Dean, esa cámara que va viajando a través del dedo de Elias Koteas tocando el coche de James Dean. Eso es puro cine, ¿vale? No digo que no haga cine, digo que no es cine por el cine, pero hay momentos en los que es cinematográficamente brillante. Pero el brillo de Cronenberg no está en el cine exactamente. El cine es una manera de llegar al brillo de Cronenberg. Que por cierto, hablando de Inseparables, Inseparables es la película que marca el punto de inflexión más importante en la carrera de David Cronenberg, porque es en esa película donde decide dar el salto y decirle al mundo y a la profesión y a la industria que no es solo un director de cine de terror y que es algo más. Es ahí en Inseparables, que es precisamente la primera película que hace con un director de fotografía diferente, porque Cronenberg es uno de esos directores que trabajan siempre con el mismo director de fotografía, lo cual suele ser señal de dos cosas, o bien de un director que le interesa tanto la fotografía de la película que se busca a un operador sin ego, un tipo fiable y que le deje trabajar a él. El ejemplo básico es Kubrick con John Alcott, ¿vale? John Alcott es el segundo operador, el primer operador, el director de fotografía es el propio Stanley Kubrick y busca a un tipo de confianza que no tenga ego, que no quiera aplicarle su criterio a la película, sino el criterio del director exactamente. También otro ejemplo básico es Fincher con David Cronenweth, que es su director de fotografía muy de cabecera, que es un operador magnífico y un gran iluminador y un gran técnico de la cámara, pero que se rinde a los criterios de David Fincher, porque luego cuando no utiliza a David Cronenweth vemos al mismo Fincher y vemos la misma fotografía, por lo menos muy parecida. Si extrapolamos ambas películas, cuando las películas las hace con Cronenweth y cuando no, la diferencia es exactamente lo que le aplica a Cronenweth y no es mucho. O bien es todo lo contrario, es un director que no le interesa demasiado la cámara y sobre todo durante el rodaje, o sea, no digo que no la prepare concienzudamente en la preproducción, pero que en el rodaje no quiere estar pendiente de la cámara, entonces se la deja a un operador fiable con el que le resulta fácil comunicarse y del que sabe exactamente lo que va a hacer. Ese es el modelo de David Cronenberg. Sería como Woody Allen, que no es un tipo al que le interese especialmente la cámara y deja que sean otros directores, siempre directores de fotografía, lo mejor de lo que puede echar mano, los que se dediquen a la cámara. En el caso de Allen es muy extremo, porque Woody Allen no da indicaciones al director de fotografía, son unas indicaciones básicas, básicamente quiere un tono así para la película, más o menos, y ya está. Eso es todo lo que le dice al director de fotografía, que es el que va a escoger todo el aspecto de la película. El de Allen es un caso muy extremo. Pero bueno, el primer director de fotografía con el que trabajó David Cronenberg, Mark Irwin, es el director de fotografía de Fast Company, de Cromosoma 3, de Scanners, de Videodrome, de La Zona Muerta y de La Mosca.
Es una maravilla de director de fotografía. Luego dirigió la fotografía de Scream, una película que tiene una fotografía excelente. Fue el director de fotografía de The Blob, El terror no tiene forma, una peli de serie B escrita por Frank Darabont, que en mi casa siempre apreciamos mucho. Es el director de fotografía de Robocop 2, otra película que tiene un aspecto muy chulo y que la historia no la ha tratado demasiado bien. Por razones también probablemente comprensibles, pero que tiene una magnífica fotografía. Mark Irwin era un gran director de fotografía y la mayoría de los grandes directores de cine tuvieron siempre o la suerte o el buen tino de escoger al mejor director de fotografía del que podían echar mano. Lo vemos continuamente. Coge la carrera de cualquiera de tus directores preferidos y vete a las direcciones de fotografía de sus primeras películas y siempre vas a ver gente, o casi siempre vas a ver gente realmente buena. O si no, no estarían ahí. Así de importante es un director de fotografía. En el caso de Cronenberg, pues siempre se ocupa de tener un gran director de fotografía. Cuando Mark Irwin le dijo que no podía trabajar Inseparables con él, porque se había comprometido a hacer The Blob, pues Cronenberg se enfadó y empezó a colaborar con otro director de fotografía, que en este caso fue Peter Suschitzky, que era el director de fotografía de Krull, el director de fotografía de Figuras en el Paisaje, Figures in the Landscape, una película que a mí me encanta, una película que tuvo 3 directores de fotografía, nunca ha sido una película especialmente recordada, con lo cual sigo buscando la razón por la cual tenía 3 directores de fotografía, nadie la ha contado que yo sepa. He buscado, si alguien sabe por qué Figures in a Landscape tiene 3 directores de fotografía, por favor que me lo cuente. Es una película que tiene una fotografía magnífica. Una peli de aventuras de 2 presidiarios que se escapan de una cárcel y los va persiguiendo un helicóptero. Entonces ellos van por el campo. Una película que siempre me pareció muy cercana. De pequeño alguien la grabó en mi casa, probablemente mi padre la puso a grabar y bueno, pues la vimos durante mucho tiempo, la vimos en casa, no especialmente infantil, pero bueno, la vimos y la disfrutamos, con Malcolm McDowell y con Robert Shaw, que siempre nos pareció muy cercana en cuanto al entorno, en cuanto a la geografía, y es que está grabada precisamente en Granada, yo nací en Granada. Y bueno, director de fotografía también, Peter Suschitzky, del Imperio Contraataca. Es el excelso director de fotografía del Imperio Contraataca. Eso es lo que se pilló David Cronenberg para sustituir el hueco que había dejado Mark Irwin, el director de fotografía del Imperio Contraataca. Con él hizo Inseparables, hizo El almuerzo desnudo, hizo Madame Butterfly, hizo Crash, Existence, Spider, Una historia de violencia, Promesas del Este, Un método peligroso, Cosmópolis y hasta Mapa de las estrellas. Ahí paró porque probablemente ahí se retiró. Bueno, se retiraron ambos, porque luego a partir de ahí se ha tirado 8 años sin hacer cine David Cronenberg y ha vuelto, después de 8 años de silencio cinematográfico, ya con otro director de fotografía, con Douglas Coach, que es el que ha dirigido La cámara en Crímenes del futuro, la anterior de Cronenberg, y esta última de Shrouds. Que ya digo que Cronenberg sí trabaja mucho con el director de fotografía. Lo que no hace es trabajar mucho con el director de fotografía en el propio set. En el propio set ya está todo decidido. Y lo que está decidido no es nada demasiado grandilocuente. En preproducción se decide los movimientos de cámara, los tiros, la planificación, el aspecto, los colores, las sensaciones, las texturas. Pero David Cronenberg no tiene un aspecto visual característico. Lo mismo que sí puedes ver un aspecto visual característico en muchos directores, en el caso de Cronenberg no tiene un aspecto visual característico, ni tiene un estilo narrativo característico, más allá de esa sobriedad general y de esa economía de medios proverbial suya. Ya digo, una condición previa es que rueda barato, que rueda rápido, eso condiciona mucho su estilo. Nunca utiliza storyboards, por cierto, ya que hablamos de que trata de ser concreto y previsible, no hasta el punto de utilizar storyboards, porque entiende que es un método de control y de que todo el mundo esté pensando ya mangoneando en lo que él va haciendo y él quiere tener un proceso creativo más independiente, cosa que ha demostrado en múltiples ocasiones, no siempre.
siempre ha demostrado que es un director insobornable. Puede que tenga éxito en algún momento, pero él luego no va a seguir la onda del éxito allá por donde el éxito vaya. Ahora lo que vende son estas películas, ahora lo que vende son estas otras, ¿no? David Cronenberg ha tocado el éxito de taquilla en dos grandes momentos de su vida, en La Mosca y en Promesas del Este, una historia de violencia sobre todo. Esas son las dos películas que han hecho verdadero dinero de David Cronenberg. Y en ambas ocasiones, pues él ha seguido una línea muy recta en su manera de hacer cine y ha sido el éxito el que, serpenteando, pues se ha encontrado con él de vez en cuando. David Cronenberg nunca ha seguido el éxito. No tiene un estilo visual porque deja, y esto me gusta muchísimo de este director y de todos los directores en general, que deja que cada película tenga su propio aspecto visual, que tenga su propio estilo visual, que cada película se cuente a sí misma sin depender de nada más. Muchas veces es muy divertido encontrar el estilo y encontrar los puntos de unión con directores. No voy a ser yo el que reniegue ahora de que mola mucho ver cuál es el estilo de un director, pero en este sentido, David Cronenberg carece de ese estilo visual, deja que cada película tenga su propio estilo, que tenga su propio aspecto, que tenga su propio mundo. Cada una parece pertenecer a un universo totalmente diferente de las demás, y para eso necesitas un director de fotografía que sea muy sólido para poder dejarle trabajar tranquilo, sabiendo que no va a dedicarse a hacer su propia película. Y también necesitas un director de fotografía que sea muy, muy, muy versátil para que cada película sea su propia película. En ese sentido, parece mentira realmente que El almuerzo desnudo tenga el mismo director de fotografía que Crash, porque son dos películas totalmente diferentes en cuanto a estilo visual, que Inseparables o que Spider sean del mismo director de fotografía, no tienen nada que ver en absoluto. Una historia de violencia, un método peligroso, son películas totalmente diferentes unas de otras. Eso es porque David Cronenberg no es un comunicador febril, un polisémico, un hiperactivo que quiera economizar cada plano y hacer que este plano conecte con esto otro y tal. No, 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 no. Eso lo hace él con la escritura. Su escritura es el acto más íntimo de Cronenberg. Y es donde brilla realmente el cine de Cronenberg, en su escritura, porque es cuando luego quieres desarrollar esa escritura, cuando vuelves una y otra vez a la película, no es tanto por lo visual como por lo escrito en ella, por su guión, por su historia, por lo que está contando, donde empiezas a establecer conexiones y conexiones, y donde realmente me ha atrapado precisamente esta última de Shrouds ha sido precisamente porque, pensando en la película una y otra vez durante días y días y días, me he ido encontrando más lecturas y más lecturas y más capas y más ángulos y más interpretaciones, y apenas ninguno de ellos tiene que ver realmente con la película filmada, con el hecho cinematográfico, y sí mucho con el hecho narrativo, con el hecho literario. Ese proceso íntimo, ese ser un director brillante en el proceso más íntimo de la creatividad, que es precisamente el de la escritura, no es casual para nada que su película, que su cine, sea un cine muy intimista, a su manera. David Cronenberg como narrador es básicamente, o a su manera, un intimista. Tiene un gusto por el exceso, por supuesto, tiene un gusto por lo grotesco, por supuesto, pero solo en el contenido, en lo que él está escribiendo, no en la forma. La forma es sobria, la forma cinematográfica final es sobria, no tiene ángulos aberrantes, no tiene planos ampulosos, no tiene manierismos visuales. Es un tipo que planta el trípode aquí, paf, esa es la sensación que da, que planta el trípode y tira el plano y ya está. La forma es sobria, la forma es intimista. Sus películas son películas de primeros planos, de personajes. Por mucho que uno proyecte, cuando habla de David Cronenberg, proyecte vesículas, higadillos, estómagos, intestinos, lo que tú quieras. Pero en realidad las películas de Cronenberg son gente que habla y que habla su intimidad. Incluso cuando no habla el personaje,
que sus personajes suelen ser parlanchines, suelen ser muy habladores para exponer lo que quiere Cronenberg que expongan. Pero incluso cuando no es una película especialmente dialogada, como en el caso de Videodrome, lo que se está contando son los interiores de su personaje, son sus intimidades. David Cronenberg es un intimista del gore o del body horror, si quieres. A mí me recuerda mucho más a un Ken Loach o a un Mike Leigh o a un Woody Allen en su registro intimista de los años 80 y 90, esas películas que hacía, que salían de su registro típicamente cómico, maridos y mujeres, interiores, exactos, interiores precisamente. Ese es el Cronenberg que yo hilo con el resto del cine, un intimista. Las aventuras de Cronenberg son grotescas, son bizarras, son repugnantes, son surrealistas, pero son íntimas. Es una intimidad, es un surrealismo intimista. Suceden más en el cuerpo de los personajes o en la mente de los personajes que en el mundo que los rodea. De hecho, David Cronenberg no construye mundos, no construye contextos elaborados donde mueve a los personajes. Mete dos pinceladas acerca del contexto y directamente se mete a los personajes. Los personajes son el contexto, el cuerpo humano es el contexto en las películas de Cronenberg. Y la aventura sucede de puertas adentro, es una aventura íntima. Cronenberg es un intimista. De hecho, la intimidad que describe siempre, por ejemplo, Woody Allen en sus películas, siempre es una intimidad en la que el Eros lucha por salir, la vida se abre camino, siempre encuentra la manera de aplicar desorden a las vidas que pugnan por estar ordenadas. Eso es lo que cuenta Woody Allen siempre en sus películas, especialmente en sus dramas intimistas. La manera en la que el Eros y el Tánatos también afloran, pugnan por salir y consiguen, ya digo, hacer que todo se desordene a su alrededor. Y hay una vertiente muy nietzscheana en la forma en la que escribe y rueda David Cronenberg, en la manera en que Cronenberg, como intimista que es, también describe el Eros y el Tánatos del interior y de cómo ese Eros y ese Tánatos destruyen el orden de la vida, el orden que el ser humano trata de aplicarle al mundo. Y describe todo eso utilizando un estilo muy sobrio, utilizando un estilo muy proporcionado, que ya digo que se parece mucho a cómo entendía Nietzsche la tragedia griega. Nietzsche decía que había dos vertientes para entender la vida y que los trágicos griegos lo habían entendido muy bien, que eran la vertiente de lo apolíneo y la vertiente de lo dionisíaco, siendo lo apolíneo lo que tiene que ver con lo proporcionado, con lo categorizado, con lo reflexionado, con los patrones que encontramos en el caos, lo ordenado. Nosotros, lo mismo que somos criaturas morales que no podemos evitar aplicar moralidad a aquello que vemos, también estamos hechos de manera que detectamos patrones, incluso en el caos o en el aparente caos. En el caos, sí, si tú cortas una piedra de mármol así, flash, y vemos los dibujos caóticos que han formado los siglos en esa piedra, vamos a empezar a ver caras rápidamente y vamos a empezar a ver patrones. Y si alguien lo ha inventado y no lo ha hecho la naturaleza, sino que lo ha hecho alguien, lo vamos a detectar muy rápidamente. El ojo y el cerebro son muy rápidos detectando patrones, incluso, ya digo, en el caos. Y todo eso, el mundo de lo proporcionado, de lo separado, de lo categorizado, del caos convertido en patrones, todo eso es lo apolíneo. Y es una
manera de entender el mundo. Y luego está lo dionisíaco, que es todo lo contrario, es la desproporción, es lo caótico, es lo salvaje, lo incontrolable, lo que está disuelto, lo que no está separado ni categorizado, sino lo que está disuelto. Es el eros y el tánatos continuamente realimentándose. Y en la tragedia griega, lo apolíneo, dice Nietzsche, y tiene razón, lo apolíneo da relato a lo dionisíaco. El trágico griego, dice Nietzsche, que da Apolo a Dionisos y Dionisos a Apolo. Es Dionisos hablando la lengua de Apolo. Describe lo dionisíaco con el lenguaje de lo apolíneo. Describe el caos con un estilo proporcionado y sobrio. Eso es exactamente lo que hace David Cronenberg, dar Dionisos a lo apolíneo. Y bueno, vamos a dejarlo aquí por el momento. Veo que se me está alargando esto un poco, no quiero hacer un chorizo de 3 horas como con Jim Jarmusch. Esto se estaba alargando, yo quería hablar de The Shrouds y me he puesto a hablar de Cronenberg. Hablaremos de Shrouds en el próximo vídeo. Así que hasta aquí, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí, dale a like si te ha gustado, no olvides suscribirte, me ayuda muchísimo que te suscribas para darme fuerzas para publicar más vídeos. Soy Andrés Navas, esto es Crónicas de Cine, hasta la próxima.